Muy poco le duró la sonrisa a la oposición, le duró muy poco la sonrisa al uribismo, al centro democrático, al partido liberal, partido conservador, partido cambio radical, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sí, a pesar de que la reforma a la salud fue un día hoy en la Comisión Séptima del Senado, pues creo que la celebración no les va a durar tanto teniendo en cuenta la mala gestión de las administradoras, más bien de las empresas prestadoras de salud, las denominadas EPS, quienes tienen serios problemas financieros y quienes pues no están atendiendo como deberían atender al paciente, a los colombianos, y tienen números rojos literalmente. Ayer estábamos viendo, por ejemplo, cómo el gobierno nacional anunciaba a través de la Superintendencia de Salud pues la intervención de Sanitas por las pequeñas bobaditas, ¿no? Porque se perdieron 2 billones de pesos, porque tienen más de 600.000 millones de pesos embolatados en presupuestos máximos, porque no tenían reservas técnicas, porque pues le deben más de 2 billones de pesos a clínicas y hospitales, en fin, totalmente en crisis se encontraba la EPS Sanitas, y ahora pues estaban diciendo desde el centro democrático, desde la oposición y los medios de comunicación, pero ¿por qué intervinieron a Sanitas y no a nueva EPS si tiene peores números? Pues amigos, como lo estaban pidiendo y como era necesario, porque creo que más allá de que lo estuvieran pidiendo o no la oposición de los medios de comunicación, era necesario, también se intervino la EPS, nueva EPS. Una de las EPS más grandes del país, tiene cerca de 10 millones de afiliados, pero que si Sanitas preocupaba, nueva EPS preocupa más. Porque Sanitas tenía unas deudas que ascendían más o menos a, no sé, sumando presupuestos máximos, lo que le debían a clínicas y hospitales, bueno, todo lo que ya les mencioné, más o menos 5 o 6 billones de pesos. Acá con nueva EPS es peor. Ellos nomás, según la denuncia de la doctora Carolina Corcho y del Comité de Seguimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional, habrían desaparecido presuntamente 9 billones de pesos, dinero que le habría dado al gobierno nacional, pero que no aparece. Dinero que incluso se habría perdido principalmente en el gobierno de Iván Duque. O sea, todo supremamente oscuro alrededor de la nueva EPS, que ya lo están utilizando también, como lo hicieron el día de ayer, lo van a seguir haciendo como una herramienta de miedo, una herramienta para generar preocupación, una herramienta para alarmar a los pacientes. Hay que advertir lo mismo, tranquilos, si ustedes están en nueva EPS no va a cambiar por lo menos nada a nivel de atención. Sí tendrá que cambiar a nivel financiero, y si cambia algo a nivel financiero, lo único que puede cambiar en la atención es que mejore. Sí toca que estemos atentos como país, que a quien deleguen al frente de las EPS pues haga un buen trabajo y que los números que vaya entregando mes a mes sean positivos. Vienen de unos números realmente negativos. Creo que el coletazo se va a seguir sintiendo, pero en un corto plazo los números tienen que empezar a cambiar. Sanitas fue intervenida por un año, nueva EPS, escucharemos lo que dice el superintendente Luis Carlos Leal, pero seguramente va a ser por un término similar. Ahora, no aprobaron reforma, no quisieron consensos. Le dijeron al presidente Gustavo Petro: usted tiene las herramientas legales y jurídicas para implementar la reforma a la salud sin que pase por el Congreso, sin que presente el articulado. Bueno, ¿a través de qué? Seguramente decretos que no tienen la misma fuerza de ley, pero que pueden generar algún tipo de cambios importantes en las regiones. ¿Lo puede hacer el gobierno nacional? Veremos, seguramente sí, pero sobre todo a través de esto. Mirar qué EPS se están cumpliendo, y EPS que no cumpla pues tiene que ser intervenida y auditada. Intervenida y auditada, porque la plata que aparece, aparece. Literalmente. Y pues básicamente EPS que no cumpla, pues es EPS que no va a recibir plata, porque si no está cumpliendo, si la plata se está perdiendo, entonces se le van a hacer los pagos directamente a clínicas y hospitales sin la necesidad de que pasen por las EPS. Pero dijo el presidente Gustavo Petro alrededor de este tema, de las intervenciones, de la reforma a la salud, del sistema de salud, de los números rojos de las EPS, dijo lo siguiente: en las EPS intervenidas habrá no solo un interventor, sino una junta asesora configurada por representantes de clínicas, de las clínicas y proveedores a los que debe dinero las EPS, y representantes de los pacientes. ¿Ustedes saben qué proponía la reforma a la salud? Que en medio de las decisiones coyunturales de las gestoras de salud, como se estaban denominando en la ya un día reforma, pues iba a haber representantes de pacientes, representantes de clínicas, hospitales, representantes médicos, iba a haber también representantes de los territorios, digamos que el secretario de salud de cada uno de las alcaldías o gobernaciones según correspondiera.
y también representantes de las gestoras de salud. Y ahí sí van a tomar decisiones, digamos, mucho más tranquilas, mucho más informadas, mucho más transparentes sobre todo. Acá ya el presidente está diciendo, EPS que se intervenga va a tener representante de clínicas y hospitales, representante de los proveedores a los cuales les deben dinero las EPS y representantes de los pacientes. O sea, todos van a tener voz en esta discusión. Entonces, EPS que no cumpla, ya sabe qué es lo que viene. Al paciente debe restablecerse su derecho a elegir su médico o médica como opción preferencial y libre, y complementariamente lo hará la IPS de recepción. ¿Qué decía la reforma a la salud? Que el paciente tenía la posibilidad de escoger su médico o su médica, porque a través de los procesos, tratamientos que llevaba, pues lamentablemente no siempre podía continuar con el mismo médico, sino que se lo cambiaban. Se los cambiaban o los mandaban a otro lado, y en los territorios era mucho peor. Porque si en Bogotá una persona tiene que ir de sur a norte para que lo atienda un médico, porque solo es ese el que hay, pues en los territorios solo imaginen cómo funciona. Si pedir cita con especialista, imaginen, es terrible en las ciudades principales del país, imaginen cómo es en los territorios. Entonces, acá va a haber un derecho de libre elección de elegir el médico, ¿no? Se invita a los alcaldes y gobernadores a construir las redes regionales de clínicas, consultorios, hospitales con el Ministerio de Salud. Ninguna IPS pública o privada acreditada debe ser excluida. ¿Qué significa esto? Se va a fortalecer de una u otra manera, si así lo quieren digamos que los gobernantes, los alcaldes y gobernantes de los territorios, se va a fortalecer las clínicas y hospitales públicos, principalmente de los lugares más apartados del país. También está en la reforma. El ADRES va a construir el sistema tarifario que sirva de base a las auditorías. Se invita a las EPS que cumplan requisitos a ser auditores de cuentas ajenas de su propia actividad. ¿Qué decía la reforma a la salud? Que en este momento no hay unas tarifas establecidas frente a lo que cobran las EPS y lo que pagan. Y lo que se les está pagando. No hay tarifario. Entonces, dice el presidente, el ADRES va a construir ese tarifario. Ese sistema tarifario va porque va. Y va a servir para las auditorías. Con base a ese sistema tarifario, se le va a decir a las EPS, esto es lo que se cobra por tratamiento. Entonces ya no van a decir, no sé, por una operación de rodilla costó 3 millones de pesos cuando realmente la operación costó 500.000. Sino que ya se va a conocer cuánto cuesta cada tratamiento, cada procedimiento, y ese tarifario, ese sistema tarifario lo va a dar a conocer el ADRES. ¿Lo tenía la reforma? Sí, lo tenía la reforma. Y se le invita a las EPS que cumplan los requisitos a ser auditores. Recordemos que a las EPS nadie las audita. Tienen que empezar a cumplir unos requisitos a ser auditores. Es lo mínimo que se les está pidiendo. Las IPS tendrán un sistema de anticipo de pagos, y esto a mí me parece lo más trascendental y por eso lo resalté. Las IPS, que recordemos son clínicas y hospitales, van a tener un sistema de anticipo de pagos de acuerdo al grado de estabilidad laboral de sus trabajadores. No habrá despidos masivos de trabajadores o trabajadoras de las EPS intervenidas. Es decir, el pago se va a hacer, parece ser, de manera directa a clínicas y hospitales, a manera de anticipo, de acuerdo a la estabilidad laboral de cada uno de sus trabajadores. Y esto se está hablando sobre todo de las EPS intervenidas, ¿no? Para que se tenga en cuenta, sobre todo las EPS intervenidas, que es lo que está diciendo el presidente. Todos los pacientes van a continuar con sus tratamientos y la atención continúa sin problemas, para que evitemos los mensajes de miedo, de zozobra, de terror que los medios de comunicación están proliferando por estos días. Todas las EPS que cumplan los requisitos para mantenerse como aseguradores continuarán como hasta el día de hoy. El gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud. Esto lo establece la Constitución Política.